Uno de los grandes desafíos que tiene la educación es la articulación con la empleabilidad. Sí. ¿Cómo se continúa esa trayectoria de los estudiantes que han terminado después de una educación de 12 o 15 años, pasaron por el nivel superior? ¿Cómo continúan su vida en el mundo laboral? Esa es una de las preguntas que vamos a hacerle a Federico Mora, viceministro de Educación Superior de Paraguay. Un placer tenerte en el auditorio de TICMAS en este seminario que TICMAS y la OEI organizan en la Feria del Libro. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Trajiste Gracias, hinchada, trajiste hinchada. gracias a TICMAS, gracias a la OEI también. Y bueno, para mí un gusto compartir, yo creo que preocupaciones comunes que tenemos en la región o desafíos comunes que tenemos en los diferentes niveles educativos. Y bueno, atento a tus consultas para hablar un poco al respecto. Si pudiésemos desambiguar o definir un poco mejor el término empleabilidad, Sí. porque cuando hablamos en los diferentes estamentos educativos, industria, trabajo, política, gobierno, empleabilidad toma avatares distintos. Sí. ¿Cómo la definirías o cómo se define desde el Paraguay en todo caso? Bueno, a ver, nosotros partimos de esa base de aquel que está en una búsqueda y efectivamente puede dar con un lugar en el ámbito laboral. Me parece que el desafío siempre pasa, yo creo que por dos puentes hoy. Uno es el tránsito del bachillerato a la educación superior y el otro es aquel que ya está buscando un empleo, qué herramientas tiene y qué tan cerca está o no el sistema educativo para brindar esas herramientas. Me parece que hay una brecha importante del bachillerato, de la media como tal en la preparación. En el Paraguay esa es una inquietud hoy día. Hay una salida importante a partir de la media, que serían los primeros 3 años de la secundaria que antes conocíamos, los 14, 15, 16 años. Y ahí hay, yo creo que una preocupación en cuáles son las herramientas que brindamos. La segunda está en aquellos que hacen el puente a la educación superior. En el Paraguay, el estudiante por lo general estudia y trabaja. Y yo creo que eso lleva a conversiones dentro del sistema. Por ahí lo hablábamos con Viviana en una previa de forma rápida. Yo veo una inserción de las microcredenciales, las microcertificaciones, estas formaciones más cortas, específicas para el mundo del trabajo, no necesariamente siempre vinculadas a las mallas curriculares. Entonces, me parece que el desafío va en cómo lo integramos. Te cuento un ejemplo. En el Paraguay, el bachillerato técnico, que es el humanístico como tal, tiene unas horas de prácticas que ahora estamos con un proyecto de vinculación con el ámbito privado para cargarlo de estos cursos cortos específicos vinculados al mundo del trabajo. Cursos que son bootcamps o que son capacitaciones. Bootcamps que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Google ofrece algunos muy buenos, Meta ofrece otros muy buenos, IBM ofrece otros muy buenos, que están muy vinculados a el interés de los jóvenes, que están muy vinculados a una entrada laboral rápida y que está muy vinculado a que el joven encuentre ese trabajo que tal vez sea su puente para la educación superior. ¿Cómo son? Y bueno, son esos cursos Porque me hiciste un titulazo y yo pensé, Claro. yo lo vi como título de noticia. Nosotros hoy lo vemos. Son cursos de 2 o 3 meses que de alguna forma acompañan a los proyectos de pasantías o a las pasantías que hacen parte de la malla curricular, pero lo que vimos es que muchas veces si la pasantía no está estructurada o si no tiene un contenido previo que de alguna manera genere también la comprensión del joven de en qué mundo va a realizar la pasantía para conocer qué herramientas del ámbito laboral, queda corto. Entonces, yo creo que el primer gran desafío es cómo traemos
dentro de la malla curricular, que es lo que estamos buscando, un espacio para estas certificaciones o para estos cursos cortos. Hay un trabajo muy interesante o una investigación que realizó Coursera en el 2023 al respecto, que habla de una predisposición de la juventud a este tipo de programas. Y yo creo que el otro gran desafío es cómo la educación superior lo toma y lo incorpora también dentro de sus mallas curriculares con una búsqueda de mucho más flexibilidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, las microcredenciales de las que hablabas antes podrían tener un título formal. Más que tener un título formal, deberían ser créditos académicos reconocidos. Es decir, yo estudiante de marketing o estudiante de economía o estudiante de ingeniería informática, tomo una microcertificación, tomo un curso en IBM que me genera un certificado vinculado a herramientas muy relacionadas a lo laboral, que no necesariamente la tienen las mallas curriculares universitarias dentro de la carrera, pero lo valgo como parte de mi proceso de carrera a través de los créditos académicos. Esas son innovaciones que yo creo que en los próximos 2, 3, 4 años van a ser obligatorias en la educación superior. Bueno, a partir de ahí se me aparecen un montón de escenarios y una pregunta para hacerte es, ¿cómo se generan alianzas con los privados en la educación? Bueno, yo creo que los privados son quienes brindan o solicitan o generan la demanda también. El privado es quien dice, yo necesito que aquel que va a llegar, inclusive mientras estudia, necesita conocer estas herramientas para que yo lo pueda emplear, para que pueda efectivamente tener un crecimiento dentro. Y estas herramientas necesito que el sistema educativo los reconozca, los formalice, los haga parte de una ruta formativa dentro de un marco de reconocimiento como tal, no ya de lado. Yo creo que esa es la gran innovación. Hoy las grandes empresas yo creo que buscan esa alianza, requieren. Es un desafío que el joven, más allá del título, tenga las capacidades, ¿no? Estamos hablando de salir de un mundo a lo mejor memorístico, lo decía Andrés, yo creo que con muy buen tino, que ese mundo se acabó a partir del celular, que brinda toda la información, y hoy se trata de las competencias, el saber hacer. Y el saber hacer significa otro tipo de formación. Yo creo que la empresa solicita eso y el gran pedido al sistema educativo es inclúyanlo, háganlo parte formal, por favor. Y del joven también, que dice, yo esto lo tomo hoy por fuera, mucho mejor si lo puedo tomar por dentro, porque hace parte de las herramientas que necesito para buscar una empleabilidad. Y muchas veces esa empleabilidad me permite pagar mis estudios en educación superior. Está buenísimo y además creo que lo que entiendo es que hay un diálogo permanente con esas empresas. Así como esas empresas te solicitan, me imagino que desde el ámbito de la educación superior ustedes están reformulando los currículos. Yo creo que el gran desafío es para la universidad. La universidad, por lo general, todavía... si bien busca ser más flexible, busca ser más dinámica en términos de su malla curricular, todavía por ahí no salió a ese reconocimiento de aquel que se está formando por fuera de ese sistema. Y me parece que lo rompedor que se viene para los próximos años es la apertura de la universidad al trabajo conjunto con el ámbito privado, que genera certificaciones reconocidas de forma transversal, muy puntuales en ciertos ámbitos, porque son herramientas como tal, y que hoy no puede quedar ajena a la universidad esa conversación. Entonces, me parece que lo que hay es una reconfiguración muy vinculado también a la deserción. ¿Por qué el joven deja la universidad? ¿O por qué no culmina la carrera? ¿Cuáles son, no sé si los tendrás, y te lo estoy preguntando a boca de jarro, pero ¿cuáles son los porcentajes de abandono que tienen hoy en las universidades?
Bueno, nosotros, y te hablo con datos del Paraguay, pero me parece que son similares en la región, yo creo que estamos hablando de un 40% fácilmente, que inicia una carrera y no la culmina. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿por qué no la culmina? Yo creo que hay dos motivos principales y están vinculados. Uno de ellos es el económico, pero vinculado al económico está el trabajo detrás y la empleabilidad detrás. Entonces, si es que el joven encuentra que hay otras herramientas, otros cursos menores, otras certificaciones o microcertificaciones que le brindan el ingreso al mundo del trabajo, entonces, claro, la pregunta es ¿por qué voy a la universidad donde no necesariamente le encuentro el valor al título? Y en muchos casos se da esa situación. Entonces, esto también obliga a esa revisión y reconceptualización de lo que es la educación superior, de lo que integra la educación superior y del nivel de flexibilidad para adaptarse a un joven que busca una empleabilidad como primera prioridad. Yo creo que esto es como esta pirámide de Maslow, ¿no? Primero, ¿qué es lo básico que queremos de la educación? Y queremos un trabajo. Es lo que esperamos. Entonces, ¿qué es lo que me brinda el retorno para garantizar una empleabilidad? Pensaba mientras hablabas que hoy además Paraguay tiene una industria pujante que es la industria digital. Sí. No sé, hay ciudades de Paraguay, desde Posadas se ve Encarnación y Encarnación es una ciudad que ha generado muchísimo trabajo, hay muchos edificios. Sí. ¿Cuánto de esa gente hoy apunta, perdón, para armarla mejor la pregunta, cuántos de esos estudiantes hoy están eligiendo su carrera a partir de las posibilidades laborales? Yo creo que hay una reconversión del joven muy amplia en ese sentido. Me parece que hay una salida de las carreras más tradicionales, más convencionales. Están los nómadas digitales que encuentran nichos. Hay una situación, seguramente se da también aquí, los estudiantes del área de informática no necesariamente culminan la carrera porque ya todos están trabajando antes. Me parece que eso genera un desafío que refuerza este mensaje de reconversión de la educación superior como tal, ¿verdad? Pero en diferentes niveles. Me parece que la educación superior y en la propuesta de las carreras más convencionales también requiere de una revisión. Hoy el celular, la inteligencia artificial nos obliga a cambiar el formato del aula para mantener al estudiante en el aula. El estudiante por ahí sale de ese deseo de la clase magistral que conocíamos, con la que estudiamos en su momento, porque dice, bueno, yo ya no la necesito porque está todo en el celular. Obliga a una reconceptualización del formato del aula, del docente como tal, y creo que esas son nuevas conversaciones. Hoy la universidad tiene, yo creo que el gran desafío de ir tan rápido como las expectativas de la juventud y tan rápido como las nuevas herramientas digitales que hoy tenemos, siendo por lo general la academia conservadora por definición. Bueno, ahí tengo la penúltima pregunta para hacerte y es esa, ¿es real la convicción de que la educación podemos tomarla la básica, la media y la superior, podemos tomarla en los distintos niveles? ¿Es real que puede moverse tan rápido? Todo el mundo que viene te dice, por ejemplo, un caso que se vea es una carrera que hoy comienza, el programa de estudios se tuvo que preparar hace 2 o 3 años para que el Estado apruebe ese programa de estudios, pero claro, en el medio de los cambios tecnológicos casi que arranca ya de precado ese programa. Entonces, ¿con cuánto nivel de certeza podemos decir la educación se puede mover rápido? Yo creo que el desafío de la educación es su capacidad de flexibilidad y adaptación. Y está directamente vinculado a la capacidad de generarle al joven una solución que pasa por esa herramienta para lograr un empleo que permita un desarrollo. Es decir, si la universidad sigue respondiendo a esa capacidad con la agilidad que esto requiere, yo creo que va a avanzar. Pero si se van identificando
otras dinámicas que hagan que los procesos sean más cortos, por supuesto que le pueden sacar ventaja. Hay que decir, las carreras van en una tendencia de disminución de tiempo cada vez mayor, la carrera base. Luego están las especializaciones, las maestrías, el posgrado. Me parece que esto lo inauguró Bolonia de una forma importante que luego se fue trasladando. Las carreras de 6 años pasaron a 5, a 4 o inclusive a 3. ¿Por qué? Porque la diversidad inclusive de especialidades es mucho mayor también. Yo creo que en general hoy surgen nuevas opciones, cápsulas formativas, procesos mucho más cortos, más específicos, y aquel que tenga mayor capacidad de respuesta vinculado al mundo laboral es el que va a generar efectivamente una ventaja en el proceso educativo para los años que vengan. Me dicen que ya estamos en tiempo, le hago la última pregunta, te hago la última pregunta y me gustaría, si podés, de alguna forma darnos cómo es la identidad del estudiante de Paraguay hoy. Bueno, yo creo que el estudiante paraguayo primero estudia y trabaja. En un 65%, eso lo tenemos nosotros mapeado. Por lo general, en carreras liberales, hay un proceso donde implica estímulos, becas por parte del Estado para aumentar tasas en áreas más técnicas que son de tiempo completo, medicinas, ingenierías, etc. Creo que hay una necesidad también de que el estudiante acceda a microcertificaciones porque con el trabajo cubre sus estudios también. Y eso nos lleva a la misma pregunta, la universidad, ¿cuándo va a abrir esa puerta? Entonces, me parece que son inquietudes que se comparten en la región. Me parece que hay una juventud que busca procesos mucho más puntuales, más cortos y siempre vinculado al trabajo. Federico Mora es viceministro de Educación Superior de Paraguay. Muchísimas gracias por haber estado en el seminario de la OEI TICMAS. Muchas gracias.